Hola a todos, mi nombre es Sergio Rubén y vamos a ver el segundo paso de gestión de cambios, que es la tristeza. En el primer paso vimos cómo gestionar el shock, pasando de reconocer la emoción a saber qué necesitamos, acordándonos que el shock va a pasar. Y generalmente el segundo paso que afrontamos es la tristeza. Y en este video vamos a ver cómo afrontar la tristeza. La tristeza, según la define la RAE, es el sentimiento de pena, aflicción o melancolía. Paul Ekman agrega la sensación de desesperanza o frustración. Daniel Goleman dice que puede ser una percepción de fracaso y que te puede llevar a un retiro personal. Elizabeth Kubler-Ross dice que se experimenta el peso emocional de una pérdida en la tristeza. Entonces, todos estos conceptos nos hablan de la sensación que englobamos como tristeza. Sentirse pesadumbrado, triste, melancólico, lloroso, sin ganas, retraído. Todas esas cosas van dentro de la tristeza. La tristeza la podemos disecar en dos aspectos que casi todos hemos escuchado o conocido. El primero tiene que ver con el dolor y el segundo tiene que ver con el sufrimiento. Dolor y sufrimiento no es lo mismo, ya lo hemos escuchado. Yo empezaría por un ejemplo. El dolor es cortar con alguien. El sufrimiento es cantar Rata de dos patas a todo pulmón. O Árboles de la Barranca, o La Planta, o bueno, repertorio hay. Esa es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es natural, es un hecho. Ahora sí que como dicen, lo que duele, duele. Entonces, algo te duele, duele. Es una reacción natural ante una pérdida. El dolor lo podemos ver si lo relacionamos con el shock, muy relacionado al dolor físico. Así como cuando tienes un golpe y duele, así los cambios vienen en el estado de shock. Es un golpe y duele. ¿Qué tanto duele? Depende del golpe. ¿Qué tanto duele? Depende de tu fortaleza, depende de cómo esté tu sistema, depende de cómo esté tu organismo. Entonces, los cambios que vienen a darnos un impacto emocional en nuestro mundo interno o externo son también un golpe. Duele. Eso es natural. Nadie nos podríamos sanamente juzgar porque algo nos duela. El dolor es normal. ¿Cuándo se empieza a generar un problema? Cuando ese dolor lo transformamos en sufrimiento. El sufrimiento es agarrar ese dolor y expandirlo, y amasarlo, y agregarlo, y hacernos más cosas. El sufrimiento podemos verlo como revivir el dolor y darle vuelo. Irse como hilo de media con el sufrimiento. No es lo mismo que te duele el fallecimiento de alguien, porque duele y es natural, a que sufras por todos los pensamientos que vienen por el dolor. El dolor está relacionado con una sensación de pérdida. El sufrimiento con todas las consecuencias y todos los panoramas y todos los escenarios que la cabeza nos presenta, que a veces no son reales, a causa de ese dolor. Es decir, dolor es cortar con alguien, porque perder un lazo afectivo duele. Sufrimiento es pensar que entonces ya te vas a quedar solo. Es pensar que ya la vida no vale la pena. Es pensar que ya nadie te va a querer. Es pensar que tú no tienes valor. No. Todos los demás pensamientos que agregamos al dolor son sufrir. Y sufrir no tiene mucho sentido. Porque en el dolor, cuando algo duele, hay como una sensación suave, como profunda, como... El dolor trae consigo una aura de saber qué va a pasar el dolor. Como cuando tienes una herida física. Si tú sigues moviéndole la cicatriz, no cierra y no cierra y no cierra. Pero cuando tú la dejas y la aceptas y estás tranquilo y estás en paz, las heridas cierran. Cuando no son mortales, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa metáfora. Entonces, lo mismo pasa con los cambios emocionales. Hay algo que te causa tristeza. El dolor lo podemos identificar porque, digamos, que puedes sentir que te consume, pero en bajito.
Y el sufrimiento generalmente trae mucho ruido, hace mucha, levanta mucho las aguas, hace muchas olas. Ese es el sufrimiento. Si identificamos que ya hay historias de lo que nos duele, que empezamos a pensar más cosas, ahí es donde nos vamos a identificar que es sufrimiento. Porque a lo mejor te duele que alguien ya no esté y sufres porque piensas que te vas a quedar solo o sola. Pero no te estás quedando solo o sola, ni te vas a quedar solo por todo el tiempo. Puedes sentirte solo o estar en un estado de soledad y entonces que eso duela. Pero prolongarlo causa sufrimiento. Porque una de las ventajas que tiene el dolor es conocernos. No nos duele lo que no nos importa. Y una de las ganancias que hablábamos en los cambios al principio es saber que lo que nos duele nos está hablando de nosotros mismos. Literalmente lo que no nos importa no nos duele. Entonces, saber que algo nos duele es porque algo nos importa. Un dolor emocional implica que si me dolió terminar un noviazgo, es porque los noviazgos me importan. Si, si me duele haberme peleado con alguien, es porque me importan. Hay gente que se deja de hablar y no le importa y no le duele. Sabemos que no le importa porque no le duele. Entonces, lo que no duele no importa. La ventaja de saber que algo nos duele es que podemos reconocer que le estamos dando valor, que eso para nosotros es importante. Y hay veces que a lo mejor no vamos a poder retomar exactamente eso que nos duele, eso que nos duele no tener, pero podemos saber cuáles son las cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, si se muere un ser querido, podemos identificar que nos duele romper ese lazo afectivo porque nos daba algo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que me duele? No, pues con esa persona me sentí importante, esa persona me escuchaba, esa persona me daba consejos, esa persona me tenía detalles, esa persona me hacía de comer muy rico, o sea, ¿qué es lo que tenías de esa persona que es importante para ti? Si esa persona fallece, ya no está y ya no va a poderte dar eso, pero tú sigues estando contigo mismo y tú te puedes dar eso que para ti es importante. A lo mejor no en las mismas formas. Es decir, cocinaba muy rico y pues cada quien cocina diferente y a lo mejor nadie va a cocinar como esa persona, pero tú identificas que para ti es importante comer rico y entonces puedes darte el comer rico. Es identificar hasta este punto que es importante. En algún otro punto vamos a ver qué hacer con eso que nos importa y cómo dárnoslo y cómo gestionarlo. Pero ahorita es no pelearse con las emociones. Estás triste, estás triste. Entre más pronto aceptes que estás triste, que algo te duele porque es que algo te importa y que ese dolor trae como un confort cuando estás realmente triste, se siente así y lo aceptas, se siente como una caricia que te ayuda a pasarlo mejor. Es como cuando te sientes mal del estómago o que te tomas una medicina que no sabe rico, pero sabes que más adelante vas a estar bien con eso. Así son los dolores. Cuando uno se atreve a procesarlos y no dejarlos abiertos y aceptarlos y abrazarlos y saber que duele y que va a pasar, estamos del otro lado. Sufrir. Podríamos decir que sufrir tiene ganancias secundarias y por ganancias secundarias digamos que son esos beneficios de sufrir que no nos acaban de hacer bien porque entramos en un círculo vicioso. Es decir, ¿qué trae sufrir? Sufrir, generalmente la gente que sufre lo expresa. Hay una parte como de víctima. Y entonces sufrir trae atención. Sufrir trae me siento tan mal que no puedo hacer algo más. Y entonces te das permiso de no hacer algo más. Y hay como un estancamiento aunque no lo podamos ver. Entonces sí es bien importante darnos cuenta que hay cosas que nos pueden doler. Y habrá alguien que te diga, no es para tanto. ¿Tú qué sabes que es para tanto? Validar las emociones es validarlas completas y con sus razones. Cada quien siente y sentimos lo que sea por lo que sea. Tenemos esa libertad y es nuestra responsabilidad gestionarlas. Y si alguien quiere, puede venir a cooperar, a empatizar con nosotros y a acompañarnos en procesos, pero no puede ni vivir por nosotros ni decirnos qué hacer. Regresemos a ese punto de que tú estás triste
y alguien te llega y te dice, oye, ya no estés triste. Ah, pues era que me dijeras que no estuviera triste. Y ya, y ya. No, eso no resuelve el dolor o la tristeza. Como, por ejemplo, si estás triste porque está lloviendo, pues no necesitas que alguien te diga, no, pues tú estás triste porque está lloviendo. No, y va a granizar, y va a haber tormenta. Estás triste. Igual que como decíamos en el shock, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿Cómo puedes? ¿Qué necesitas para pasar por ese dolor? No para quitarte el dolor, para poder atravesarlo. ¿Qué necesitas para que, digamos, para que no duela tanto? Reconocerlo, asumirlo, saber que estás triste y poderlo dosificar da mucho porque entonces puedes ir siguiendo con tu vida aunque estés triste. Y con el tiempo las heridas cierran. Si no, las estamos alimentando. Si todo el tiempo las estamos alimentando con el sufrimiento, no vamos a salir de la tristeza. Entonces el primer paso es ese, salir del sufrimiento, soltar el sufrimiento, aceptar que se vale estar triste, pero no sufrir por eso. El sufrir no nos va a dar nada bueno. Si vemos ejemplos, como hablábamos la vez pasada del ejemplo de la gente que son papás o mamás, y entonces en el proceso es un cambio porque hay una ganancia, parece que no hay una pérdida, pero he escuchado muchas personas que les cuesta y les da tristeza haber dejado una vida. Ya no van al gimnasio de la misma manera, ya no pueden trabajar igual, ya no duermen igual, ya traen más responsabilidades. Su estilo de vida cambió y hay tristeza de por medio. Hay dolor porque hay un desprendimiento de un apego emocional a un estilo de vida que se tenía. Por ponerlo en términos generales, cada quien podemos ver qué es lo que en ese proceso es importante para cada quien, qué es lo que te duele exactamente, cuál es la razón de eso, qué es lo que tú valoras ahí. Y entonces ya entramos al punto de ver que hay cosas que ya se fueron, que duelen, que no van a ser iguales y poderlas atravesar. Pero si todo el tiempo nos estamos con el cassette de no, ya no puedo ir al cine, ya no puedo salir igual, y necesito quien me cuide a los niños, y ya no duermo igual, y sufres, pesa más, y no cierra ese dolor. Es que ¿cómo quieres que cierre el dolor si las cosas no van a volver a ser iguales? Es que el dolor no tiene que ver con cómo sean las cosas, sino con procesar la emoción. El cambio y el dolor no van directamente relacionados. No es el tiempo que dure el cambio o el tiempo que te dure el dolor. El dolor puede durar menos. Tiene un proceso natural. No se puede acelerar siempre. Sí podemos tener una herida que causa dolor y no seguirla haciendo más grande, más profunda, más fuerte, o simplemente no dejar que cierre. Oye, ¿y cuánto dura? Pues depende de cada quien. Hay quien se corta y empieza a salir sangre y se puede tardar 3 días en cerrar. Hay quien tiene que hacer algo para que cierre más fácil. Hay quien se corta y no sale sangre o nomás es así y tiene mucho mejor cicatrización. Depende de cada quien. El punto de no sufrir nos sirve a todos. El punto de aceptar el dolor nos sirve a todos. El punto de abrazar el sufrimiento nos sirve a todos. Y darnos cuenta que no es igual una cosa y la otra. También podemos diferenciar el dolor y el sufrimiento porque el dolor trae ese nivel de aceptación del que estamos hablando. Y el sufrimiento es resistirse a la aceptación. No lo quiero aceptar, no lo quiero aceptar, no lo quiero aceptar. En este punto de la tristeza hay un consejo muy bueno, que es que se vale llorar. No por eso significa que vayamos a llorar en todos lados, que vayamos a llorar inmediatamente, que vayamos a llorar. Tener ese permiso de llorar físicamente hace mucho bien. El primer punto es que reduce el cortisol. El segundo es que alivia físicamente. El llorar alivia un poco esa sensación de dolor. Elimina toxinas. A través de las lágrimas eliminamos toxinas, estimula la liberación de endorfinas, generando esa sensación de calma y bienestar. Tiene un efecto analgésico en el cuerpo, por eso nos empezamos a sentir mejor. Y activa la empatía. Cuando tú estás llorando y la otra persona no se siente igual. Cuando tú estás llorando y ves que a la otra persona se le nublan los ojos, te sientes diferente.
te sientes que no estás solo. A lo mejor no se le murió alguien tan importante como a ti, o a lo mejor no tienes esa pérdida como la tuya, pero cuando esas neuronas espejo se activan con la empatía y empezamos a rodar lágrimas por conectar con el otro, se genera la empatía y se generan lazos. Y esa sensación de unidad y de mejorar las relaciones alivia la tristeza, porque la tristeza viene muy ligada al sentimiento de soledad. Soledad que en un punto es cierto, venimos solos, o sea, no estamos conectados a nadie en nuestra vida, es individual, nada más que también vivimos en comunidad y también está en nosotros hacer relaciones y el tipo de relaciones que queremos hacer. Este punto ya es muy importante porque por sistema no estamos permitidos, no tenemos el permiso de llorar. Y llorar es natural. Si no fuera natural, no lloraríamos. Como los niños cuando se pegan les duele y lloran, así de natural y así de normal. Y si nos resistimos a llorar y es una forma de aferrarnos al sufrimiento. Es que no lloro porque no quiero sufrir, es al revés. Si tú lloras, te das permiso de contactar con el dolor y digerirlo, como hablábamos en el shock, de digerir las emociones. Si no nos damos ese permiso de llorar, estamos sufriendo. Y qué ironías, pareciera que no llorar es por no sufrir. No llorar es por no contactar a lo mejor con ese dolor o por no tener permiso. Pero suponiendo que no queremos llorar porque no queremos sufrir, ya el dolor ya lo sentimos. De algún lado vienen esas ganas de llorar. Y entonces el no darte permiso de llorar es una forma de sufrir porque es resistencia al dolor. Y entonces en vez de aceptar el dolor, digerirlo y que pase, estamos prolongando ese proceso. Porque ya reconocimos que hay algo que nos quiere hacer llorar o que nos hace llorar, que nos da sentimiento y no lo queremos procesar. Y el no quererlo procesar es alargar el proceso. Ya empezó. Nada más no lo estamos ejecutando, no le estamos dando oportunidad a que físicamente se manifiesten las lágrimas. Y uno de los problemas que hay con la gente que no se permite llorar es que, como lo hablamos, cuando tú resistes una emoción, se, se contiene y esa contención hace que crezca y que se te salga de las manos. Entonces muchas veces la gente que no se permite llorar termina llorando donde menos quería llorar. No lloras, no lloras, no lloras, pero luego vas al cine y ves una película y algo te mueve y ya no puedes detener el llanto. Y el cine, bueno, como quiera, está a oscuras y podría parecer más común o más normal. Pero imagínense que estás en una junta de trabajo y entonces no habías querido llorar y no habías querido llorar y de repente alguien dice algo que te recuerda algo que te hace llorar. Yo creo que nadie quisiéramos llorar en una junta de trabajo o en la escuela, la gente que estudia. No quieres llorar, no te das ese permiso, no te das ese espacio de llorar en su momento y luego en clase te agarras llorando. Así como hay crisis de shock, hay gente que tenemos o hemos tenido esos crisis de que de repente te pones a llorar y llorar y llorar y no sabes por qué. Porque en su proceso no te diste, en su tiempo no te diste, en su momento no te diste el tiempo de procesar ese sentimiento. Es bien importante aprender a aceptar las emociones y poder ir brincando de una a otra. Si se acuerdan, en el shock, la sensación principal de la que hablábamos, cada quien tenemos diferentes emociones y a veces no pasamos por todas y dices, yo shock no tuve, check. Yo tristeza no tuve, check. Pero si llegamos a la tristeza, hay que aprender a pasar para adelante. Entonces, si llegamos al miedo, es mejor pasar del miedo a la tristeza. La tristeza es un dolor de que algo ya no es igual. Tiene que ver con que el cambio, con que la realidad no nos gusta, nos duele. Y podemos brincar de algo que no nos gusta o nos duele, que no aceptamos, al enojo. Podemos ver que el enojo también es una forma de no aceptar lo que es. En eso estamos igual, en la tristeza y en el enojo. Es una resistencia de que lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando no me gusta. Y de igual manera me puede poner triste que me puede enojar. La diferencia es que en la escala de emociones y de vibraciones del Dr. Hawkins, la tristeza tiene más baja vibración.
El peligro de la tristeza es que nos puede llevar a lo que hablamos en un principio, a un estado de desesperanza, un estado de apatía, nos roba más energía, nos retrae, es un estado pantanoso como de estancamiento. Y el enojo nos puede dar esa energía, ese motor, el enojo se experimenta con un fuego, es una energía interna que puedes activar por algo más. En el siguiente paso vamos a ver qué hacer si estamos enojados. Por ahora vamos a recordar que cuando estemos tristes hay que diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. Y cuando identifiquemos qué es lo que nos duele, darnos cuenta que nos habla de nosotros mismos, de nuestros valores, de lo que queremos. Muchas veces tenemos un dolor porque creemos que perdimos más de lo que realmente perdimos. Si alcanzamos a tener ese espacio con nosotros mismos, de saber qué es lo que nos duele y poder verlo y explorarlo, a veces nos vamos a poder dar cuenta que cosas que creímos que habíamos perdido con ese cambio, no las perdimos todas. Y nos da un poquito de consuelo, de confort. Le baja el volumen. Si hay que digerirlo, si hay que procesarlo, si hay que aceptar la emoción y que pase. Y cuando hacemos eso, igual que con el miedo, podemos dosificarlo, podemos sentirnos tristes en un nivel más bajo y poder actuar mejor en nuestras vidas. Si resistimos el dolor, si sufrimos, entonces es una emoción que se apodera de nosotros y que sentimos que perdemos el control, que se salió de nuestras manos. Entonces, darnos el permiso de estar tristes un momento es más sano, de procesar la emoción. Lo que duele, duele. Y pasará también. Y la segunda parte, si ya aceptamos el dolor, si ya nos dimos cuenta que no estamos en sufrimiento, qué es lo que duele, qué va a pasar, porque hay algo que no nos gusta y podemos, en ese mismo concepto de algo que no nos gusta, brincar al enojo, pasar de estar triste a estar enojado, eso es una muy buena señal. Sin que el enojo nos dé permiso de andar como chivo en cristalería rompiendo cosas. Pero si podemos pasar de que estoy triste por algo que no me gusta a estoy enojado por algo que no me gusta, ya lo vamos a empezar a vivir diferente. Y en el próximo video vamos a ver cómo manejar ese enojo. Muchas gracias por verme. Si les gustó, denle like, suscríbanse para que YouTube les avise cuando salga el siguiente video y nos vemos en el próximo cimiento. Gracias.